Bien, vamos a iniciar con la parte de interfaz de usuario. ¿Sí? Vamos a ver el módulo que contiene Unity para trabajar diseños de interfaces. El diseño de interfaces básicamente se maneja con un área que se llama el Canvas. ¿Sí? Entonces ahí en el documento vayan creando lo que yo voy haciendo, por favor. Entonces, como primera medida para poder trabajar en Unity con interfaces de usuario, hay que agregar el Canvas. El Canvas básicamente es el lienzo que yo voy a utilizar para montar mis interfaces de usuario. ¿Listo? No es más. ¿Qué contiene el Canvas? Pues todo lo que es interfaz de usuario está orientado hacia eventos. ¿Y qué es un evento? ¿Qué es un evento? ¿Ah? Ahí se nota lo que quieren los videojuegos, ¿no? Los eventos son las acciones que se ejecutan cuando el usuario interactúa con un elemento de la interfaz gráfica, ¿cierto? O un método, como por ejemplo el trigger. ¿Sí? Entonces, esos son los eventos, son las acciones que se ejecutan cuando el usuario interactúa con algo. Bien, dentro de los eventos existe algo que se llama el manejador de eventos. ¿Sí? El manejador de eventos acá se llama el Event System. Si ustedes llegan a borrar el Event System, pierden manipulación de eventos y ya no pueden dar clic sobre nada y no pueden interactuar sobre ningún componente de la interfaz. Eso es importante. ¿Qué tenemos acá en el manejador de eventos? En el manejador de eventos tenemos este señor o este componente que se llama el módulo de entrada. ¿Para qué se utiliza? Jóvenes, cuando ustedes hacen juegos para consola, ustedes no van a tener un teclado y no van a tener un mouse, ¿no? Ustedes van a contar es con un joystick, un mando. Entonces acá se configura cuáles son los botones que se van a utilizar para navegar dentro de un menú. Entonces me está diciendo movimiento horizontal y vertical. Vamos a usar horizontal y vertical del Input Manager. El Input Manager es la zona en Unity que nos va a permitir ¿qué? Configurar las diferentes entradas, ¿sí? Que el usuario va a tener, o las opciones que el usuario va a tener para moverse dentro del juego. ¿Cómo activamos el Input Manager? El Input Manager, entramos por acá de edición, Project Setting, y aparece la opción que dice Inputs. En el input tenemos estas opciones: horizontal, vertical. Ellos ponen acá Fire 1, Fire 2, Fire 3, configurar uno para saltar. Por ejemplo, miren, yo puedo configurar los Input Manager que se me antojen, ¿sí? Entonces acá yo puedo decir, mire, para saltar el nombre es Jump, el botón positivo va a ser la barra espaciadora. O sea, cada vez que el usuario pulse la barra espaciadora, ese señal va a saltar. La gravedad, el área de muerte, la sensibilidad, el tipo, etcétera. Ya vamos a ver qué es cada una de estas propiedades. Pero acá es donde se configuran los botones que el usuario va a tener que usar para ejecutar acciones dentro de mi juego. Por ejemplo, Mortal Kombat, lo que vimos ayer. Para hacer una fatality, el jugador tiene que hacer una combinación de botones. Entonces, aquí es donde se configura.
¿sí? Y allá en el módulo del juego, en el Game Manager, es donde se detecta qué movimientos hizo ese señor. Entonces, el Input Manager nos sirve para eso. Entonces, ténganlo en cuenta. Por ahora, solo véanlo. Tenemos acá en el Event System un componente que dice First Select. Ese First Select básicamente lo que hace referencia es cuál va a ser mi control o mi componente que va a estar por defecto. Por ejemplo, en el menú principal, ¿cuál sería el botón por defecto que me aparecería seleccionado? Play. ¿Sí? Entonces que apenas el usuario pulse la A, de una vez empieza a jugar, por ejemplo. Pero si yo quiero que no sea play, sino cancelar, pues yo le digo que quiero que sea cancelar. ¿Sí? Y de esa forma, todo eso lo vamos a hacer acá. Vamos a empezar a trabajar con estos elementos. Que eso no lo vimos, ¿sí o no? Nada de eso vimos. Bien. El Canvas, pues recordarles que tiene una serie de componentes que me permite especificar el modo de uso de este señor. Por ejemplo, Screen Overlay, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza? Screen Space Overlay. Recuerden que el overlay se utiliza para que quede en pantalla. O sea, si yo muevo la cámara, él siempre va a estar en la posición en la pantalla, siempre va a estar frontal. Mientras que el Space Camera se utiliza para qué? Que si yo roto la cámara, la interfaz se va a mover con la cámara. ¿Sí? El World Space, ¿para qué se usa? ¿Quién se acuerda? El World Space, ¿para qué se usa? Se utiliza para que yo pueda configurar el canvas como si fuera un game object y poder usar como referencia en el espacio 3D. Por ejemplo, ustedes se han pillado en algunos juegos, por ejemplo en Diablo, que cada personaje tiene el nombre y tiene el nivel de vida encima, y ustedes cuando pelean, entonces cuando esos son interfaces, son canvas que están a nivel de World Space, o sea, pertenecen al mundo, al espacio 3D, ¿sí? Entonces ese es el World Space. ¿Listos? El Canvas Scaler básicamente es el que me va a dar el comportamiento de adaptación de mi canvas a cualquier resolución de pantalla, ¿sí? Tenemos varias opciones. Pixel Size, pues este Pixel Size no es como tan confiable, porque lo que busca es un pixel perfect entre lo que está diseñado y mi área, y a veces si yo tengo un diseño acá y si lo veo en pantalla mucho más grande, puede ser que se vea más chico, etcétera, ¿sí? Entonces se puede dañar. El que se recomienda es este, que se escale con respecto al tamaño de la pantalla. Entonces se utiliza esta opción. Se debe tener una resolución por referencia. ¿A qué hace referencia esa resolución por referencia? Básicamente es cuál va a ser la resolución más baja que el usuario va a poder usar, ¿sí? Entonces si yo le digo, no, es que el usuario pueden haber usuarios que tengan tarjetas de video que me soporte 800 por 600. Entonces esa va a ser la base de adaptación de la pantalla de mi interfaz gráfica con respecto a las pantallas, ¿sí? Obviamente hoy en día el que use 800 por 600 es que tiene un computador viejo, ¿no? Que ya la resolución más baja ahorita es 1280. No, es que ya 1080 es pasado. 1024 es como 800 por 600, ¿sí? Hoy en día ya existen resoluciones mucho más altas. Pero
se recomienda siempre trabajar una resolución baja, por ejemplo 1024 por 7, 68, ¿sí? Entonces se recomienda una resolución baja. O si ustedes quieren trabajar en 800 por 600 lo pueden hacer. Igual no implica que cuando lo muevan en una resolución mucho más grande no se vaya a ver bien, se va a ver bien, ¿sí? Eso es una resolución base. Se recomienda que sea la más baja posible. Acá el Screen Match simplemente lo que hace es indicarme el modo de coincidencia o de ajuste con respecto a la pantalla. Pues por defecto está que se haga con respecto a lo ancho y a lo alto, ¿sí? Es decir, que se ajuste en ambos lados. Pero para que se ajuste en ambos lados está el modo Match, que tiene desde 0 hasta 1. Si yo tengo 0, solamente la interfaz se va a ajustar hacia lo ancho. Si lo tengo en 1, solamente se va a ajustar hacia lo alto. Si yo quiero que se ajuste tanto a lo ancho como a lo alto, debe estar en ¿qué? En la mitad. Entonces va en 0.5. Raycaster básicamente lo que hace es permitir detectar lo que la cámara está viendo, ¿sí? Y de esa forma es que yo puedo seleccionar. Si no tengo el Raycaster, así tenga el Event System, no voy a poder seleccionar los botones porque la cámara no lo está visualizando, ¿sí? Es decir, que este es, si queremos asimilarlo, es como la colisión que tienen por defecto los botones y los elementos, porque ellos no van a tener un Boss Collider, ¿sí? Entonces, de esta forma el Raycaster es el que se utiliza. Bien, por favor configuren esto. Bueno, lo primero que debemos entender o conocer es qué elementos tenemos disponibles nosotros para manejar una interfaz gráfica en Unity. Para armar una interfaz nosotros contamos con lo siguiente. En el módulo de UI tenemos el primero de ellos es el panel. Ese panel es el que me permite a mí agrupar una serie de elementos, y gracias a ese panel pues yo puedo hacer conjuntos, y si yo necesito mover o modificar ese conjunto de algún lado de mi interfaz, lo puedo hacer de manera mucho más sencilla. Se acostumbra a que dentro del canvas exista un panel principal, y dentro de ese panel principal empezar a trabajar. ¿Listo? ¿Ese panel se maneja sobre todo el canvas o sobre un área específica? ¿Sí? ¿Sí? No hay ningún problema. Tenemos el test, que es un componente para colocar etiquetas o identificadores, por ejemplo nombre, ¿sí? Hora, cosas así por el estilo. Imagen es para colocar imágenes basadas en 2D, ¿sí? En 2D. Y Raw Image, ¿cuál es la diferencia? Que el Raw Image se utiliza para imágenes basadas en textura, ¿sí? Textura. Tenemos el botón, tenemos el toggle, el slider, los scroll, el drop down, el input field, el scroll view, y para de contar. Cada uno de ellos cumple una función. Vamos a empezar a trabajar uno a uno, y aquí es donde vamos a empezar a interactuar entre Photoshop y Unity, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a crear por ejemplo zonas para el menú y así, ¿sí? Yo les voy a ir explicando. No vamos a hacer diseños complejos, pero vamos a hacer diseños que podamos usar y podamos reflejar acá en nuestra interfaz, ¿vale?
Personalmente, antes de empezar a trabajar con la interfaz, a mí me gusta pasarme a 2D. Entonces le doy clic aquí en el switch de modo, entonces cambio a 2D. Listo. Le doy doble clic a este señor. Recuerden que si yo voy a trabajar para móvil, antes de empezar a diseñar la interfaz, debo cambiarme para móvil. Si yo voy a trabajar para PC, antes de empezar, debo pasarme para PC. ¿Por qué? Por las diferentes opciones de el aspecto de la resolución de la pantalla. No es lo mismo tener un aspect ratio para PC que para móvil. Miren acá. Aquí para PC tenemos 54, 43, 32, 1610, 16:9 y 1024 por 768. Para móvil, observen lo que voy a hacer. Aquí en Build Settings voy a hacer Switch Platform y se van a dar cuenta que tengo más opciones. ¿Sí? ¿Por qué más opciones? Porque depende de lo que yo quiera hacer. ¿Sí? Entonces por eso es importante que sepamos hacia qué plataforma vamos a desarrollar. Entonces por ahora vamos a dejarlo para PC. Voy a dar otra vez Switch Platform. Bien. Entonces miren, vamos a usar Photoshop para hacer unos pequeños diseños. Tampoco nos vamos a enredar. ¿Listo? Señor. Lo primero que vamos a hacer es insertar un canvas. El panel. Entonces, clic derecho, interfaz, panel. Ustedes van a notar automáticamente que me aparece el panel con un color semitransparente. Él pone el background, es un fondo X que pone por defecto. Yo puedo colocar cualquier fondo, ¿sí? En ese background. El color, pues en que más se me antoje colocarle a ese panel, ¿sí? Si lo quiero blanco, si lo quiero negro, bueno, etcétera. El tipo de imagen, que si es slice, simple, tiled o fillet. ¿En qué influye? En el tipo de relleno. Por ejemplo, si le pongo fillet, miren lo que sucede acá. Él coge el borde y yo puedo empezar a cambiar valores de la imagen. Y acá, miren, por ejemplo, a veces ustedes pueden ver, señor, por ejemplo, pueden ver animaciones de menús que se desplazan y hacen esto tú. Entonces lo que hacer es jugar con este elemento, miren. ¿Sí? Miren. El fillet. Si yo le digo que es tiled, pues ya la cosa cambia. El tiled es toda la zona o todo el espacio que me está ocupando ese panel. ¿Listo? Slides, pues depende de las necesidades que ustedes tengan con ese panel, ¿sí? Depende de las necesidades que tengan con el panel. Bueno, este panel, como les digo, debe ser el fondo de nuestra interfaz. Siempre deben tratar de tener todo dentro de un panel. Tenemos aquí los pivots y tenemos los puntos de anclaje. Toda interfaz o todo elemento de mi interfaz gráfica tiene algo que se llama el anchor o los puntos de anclaje. Los puntos de anclaje son estos elementos que están acá blanquitos, no sé si los alcanzan a ver, y me indican que el panel siempre se va a ajustar
al ancho del canvas, ¿sí? Y me va a ocupar todo el área. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá, venga, yo le cambio el color a este señor. Voy a ver un poquito esto acá. Yo tengo esto. Si yo cambio a 16:9, el panel se va a ajustar a canvas. ¿Qué sucede si yo le digo a este señor que el panel, por ejemplo, le voy a dar Shift Alt y le voy a decir que se ubique acá? Lo más probable es que si yo llegara a cambiar, vamos a mirar hacia acá, cambio de resolución, él no se va a ajustar completamente. ¿Por qué? Porque primero que todo el punto de anclaje está en la parte superior, pero yo no le estoy diciendo que se ajuste. Va a conservar el tamaño que tenía por defecto puesto por el usuario. Ahora, si yo quiero que se amplíe solamente hacia lo alto, ¿qué debo hacer? Modifico el ancho. Entonces vengo para acá con Shift Alt, aquí tenemos las diferentes opciones y miren, yo le digo, venga, yo quiero que se ajuste a lo ancho y miren, pero solamente se va a ajustar hacia lo alto, ¿sí? Hacia lo ancho va a quedar con este tamaño fijo. Digo, no, pues modifiquémoslo acá y ajustémoslo acá, listo, sí, chévere. Pero si yo llego a hacer el cambio acá, no se me va a ajustar hacia lo ancho, ¿sí? Entonces, si yo quiero que se ajuste tanto a lo ancho como a lo alto, debo seleccionar esta opción y listo, me ahorro el pereque. Bien, este circulito azul, ustedes ven acá, es el pivot. Y recuerden que el pivot es el que me va a dar la opción de, digamos así, es el punto desde donde yo voy a poder mover mi objeto, de donde lo voy a poder rotar, ¿sí? En este caso, la rotación de este señor, a ver si lo podemos tener acá, ahí, siempre se va a hacer desde el centro, porque el pivot está puesto en el centro, ¿sí? Si yo quisiera que la rotación se hiciera a partir de una de las esquinas, ¿qué debo hacer? Mover el pivot, mire, lo muevo acá, y si ya voy a tratar de hacer la rotación, el pivot lo va a tomar desde la esquina. Si ustedes quieren una comparación así coloquial, cojan el pivot como si fuera un alfiler. Entonces clavo el alfiler en tal lado y desde ese punto voy a empezar a hacer mis operaciones de rotación y escalado, ¿sí? Entonces, si yo quiero escalar este señor, se va a hacer basado en el pivot. Fíjese que ya no se hace con el centro, ¿sí? Yo puedo mover ese pivot otra vez acá, lo puedo dejar en el centro. Si yo quiero bloquear el pivot para que no se mueva, entro aquí a esta opción donde dice pivot, digo vaya al centro, y por más que yo quiera ya no lo puedo mover. O sea, que si ustedes quieren mover el pivot de un elemento gráfico de la UI, tienen que activar aquí el pivot. Si lo quieren bloquear, vuelven y juegan. Quiere decir, pónganle cuidado, si yo lo tengo acá y le digo centrado, mire, él automáticamente lo va a centrar, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. Preguntas, creo que es como sencillo, ¿cierto? Yo puedo colocar imágenes, ¿sí? Yo puedo colocar imágenes, pero las imágenes no se las voy a colocar al panel. Para eso tengo un componente gráfico que sirve para las imágenes, ¿sí? Tenemos el image,
y tenemos el raw image. Si ustedes lo ven ahí a simple vista, la misma vaina, pero la diferencia está en los componentes. Mira, aquí me dice textura, aquí me dice source image y me está pidiendo un sprite. ¿Listo? ¿Qué podemos usar? Lo que nosotros queramos, cualquiera de las dos, ¿sí? Obviamente pues el sprite va a ser un poco más nítido, va a ser mucho más confiable en cuanto a pixel, ¿sí?, que el RAW. Vamos a hacer uso de nuestras capacidades psíquicas y vamos a ir a San Google y buscamos una imagen que nos va a servir de fondo, ¿sí? Un fondo X. A ver. Sencillo Games. Mira qué fondo encontramos por ahí. Por ejemplo, este está como chévere. Esto, mire, este fondo, este megafondo que está hasta bonito, vea, ¿sí? Vamos que ese va a ser el fondo para nuestro menú principal. Entonces le doy clic derecho en guardar imagen. Yo les aconsejo siempre que empiecen a buscar en internet recursos que les vaya a servir como referencia para su juego, los graben en una carpeta de juego. Por ejemplo, yo me acostumbré a colocarle el nombre de las carpetas, por ejemplo, recursos y el nombre del juego o el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces voy a poner recursos demo clase. Voy a ponerle acá fondo. Fíjense que es una imagen JPG. Esta imagen puede tener más pérdida que el PNG. Recuerden que yo les mencioné eso. Resulta que cuando yo hago el proceso de traerme esta imagen para Unity, así tal cual lo voy a hacer, esta imagen es una copia de la original. Unity lo que hace es crear una imagen nueva a partir de la original. Entonces, el JPG tiene más pérdida de píxel que las imágenes convencionales, que los PNGs. Entonces, PNG, recomendación, siempre usemos PNGs. ¿Listo? En los formatos que ustedes hagan para sus juegos. Miren, yo tengo el image acá. Si yo trato de asignar esto acá, me va a decir que no puedo. ¿Por qué? Porque esto es una textura, ¿cierto? Un JPG. Unity algunas veces cuando las imágenes tienen el tamaño adecuado, ¿sí?, me reconoce automáticamente el sprite en los PNGs. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Borrar el image y traerme el raw image, y acá sí yo puedo hacer esto, miren, y ya me lo recibe, ¿sí? Porque es una textura. Si yo quiero que esto se ajuste, pues ¿qué tengo que hacer? Decirle a Unity, señor, venga en el anclaje, y ya tengo el fondo de mi interfaz. Mire, si le doy play acá, ahí tengo el fondo de mi menú, por ejemplo, ¿sí? Características importantes de las imágenes, y desde ahora se los doy. Las imágenes deben ser, deben conservar, deben respetar las reglas de los cuadrados. O sea, tengo que tener imagen de 512 por 512, 1024 por 1024, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso esta imagen está bien, porque es de 1024 por 512. No hay ningún problema.
Cuando las imágenes no respetan ese tamaño, Unity le va a informar acá, señor, esta imagen no respeta no sé qué pot. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arreglarla. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esta imagen acá está pesando 341 kilobytes. Pues no es la gran cosa, pero pueden haber imágenes que lleguen a pesar 1 mega o 2 megas, ¿sí? Entonces, aquí empezamos a ver la primera opción de optimización del juego, y es reducir el tamaño de las imágenes. ¿Cómo se hace? Selecciono la imagen y acá en esta zona yo puedo hacer, por ejemplo, aparece la opción que dice Override for PC, Mac, Linux, no sé qué cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el juego se ejecute en PC, en Mac, en tal cosa, yo quiero que la imagen, entonces le doy clic acá y le voy a decir el tamaño máximo de esa imagen va a ser 512. El formato de compresión, mírenlo acá, se recomienda usar formato de compresión de DXT1 o de DXT5. ¿Cuál es la diferencia? Que este señor me maneja un canal alfa, o sea, transparencia. ¿Se pillan? Si ustedes escogen RGB es porque no van a manejar ningún canal alfa. Pero si tienen un canal alfa y lo dejan RGB, posiblemente no les va a funcionar muy bien ese canal alfa. Entonces voy a dejarlo acá y le voy a dar a aplicar. Y miren, wow, bajó de 385. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi juego se ejecute en un computador que tenga sistema operativo Windows, la imagen va a ser pequeña. Pero ¿qué pasa? Va a perder resolución. Por eso es que las imágenes deben tener buena resolución. Ojo, la resolución no está en el tamaño, sino en los píxeles. ¿Sí? Hay imágenes que las hacen a 72 pp. Se recomienda que para videojuegos sea de 150 pp. No vayan a ponerle 300, no, con 150 es más que suficiente. Y te dirán, bueno, pero eso en dónde se ve, ¿cómo hacemos esa vuelta? Entonces, aquí va el primer elemento en Photoshop. Cuando uno crea un proyecto en Photoshop, acá, si el archivo nuevo, miren, resolución 72 pp, píxeles por pulgada. Entonces aquí en este señor yo llego y le cambio, digo, no señor, yo quiero que maneje 150. ¿Sí? No vayan a ponerle 600 ni 1000, no. Así ustedes le aumenten lo que quieran en videojuegos, 150. ¿Sí? Entonces, de esta manera, entonces acá el modo del color pues depende de lo que ustedes vayan a hacer. En Photoshop, de una vez les digo, cuando yo trabajo RGB es porque voy a trabajar para monitores. CMYK es porque voy a hacer mi trabajo para que sea impreso, o sea, cuando hago un afiche, bueno, cosas así. Entonces nosotros siempre nos vamos a regir por RGB. ¿Listo? Acá depende de si queremos queremos color de fondo o no queremos color de fondo, etcétera. ¿Sí? Aquí si quiero las unidades de medida en píxeles, pulgadas, milímetros, puntas, yo les recomiendo siempre que trabajen con píxeles. Y acá pues 1024 por 1024, y de esta forma es que yo ya empiezo a crear mis archivos de imagen. ¿Sí? Entonces ese es el primer punto que ustedes deben tener en cuenta al momento de crear una imagen para su juego. Imagen que sea, cualquiera que sea, ¿sí? Ya sea un botón, ya sea un icono, ya sea
la textura para mi personaje, etcétera. ¿Listo? Ténganlo en cuenta. Entonces, listo. Acá yo le puedo dar play. Si ve que la imagen perdió calidad, si se dieron cuenta que yo la bajé, pero acá perdió calidad. Yo puedo mejorar un poquito esa calidad subiéndole acá. Le digo aplicar. Y puede llegar a mejorar algo. Vamos a ver. Cambió algo. ¿Sí? Pero tampoco es que cambie mucho. Pero todo influye es porque, mire, es que yo la dejé en 512. O sea, la bajé muchísimo. Digamos, bueno, vamos a hacerle una excepción, vamos a dejar a 1024 a ver qué hace. Ya queda en 341. Vamos a mirar si mejoró, es que, mira, ahí ya está muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta con las imágenes también. Y ahí está la densidad de píxel de pérdida, ¿sí? Entonces, ahí es donde la podemos fallar nosotros al momento de trabajar un JPG. No, profe, pero es que yo le puse, cuando le dije guardar, le dije en calidad alta en Photoshop. Sí, pero es que a Unity no le importa si usted lo hizo en alta, ¿sí? Entonces ténganlo en cuenta. Bien. Este Word Mode, Clamp o Repeat, eso va a depender de qué, para lo que yo use la textura, ¿sí? Repeat es, por ejemplo, si yo quiero que esta imagen se me repita en un plano, ¿sí? O tenga esas posibilidades. Clamp es que solamente va a ser el tamaño de la imagen y pare de contar, ¿sí? En modo del filtro, les aconsejo que lo manejen bilinear, trilinear, hace que la imagen sea mucho más pesada, pero tenga mejor calidad, ¿sí? Pero por optimización es mejor bilinear. ¿Listo? A ver, de acá, por ejemplo, yo puedo decir que use compresión, aplicar, listo. Incluso yo le puedo bajar o le puedo cambiar acá, por ejemplo, a RGB 24, pero esto ya va a ser mucho más costoso. Entonces se recomienda trabajar en estos valores, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiarla a alfa si quiero. Listo. Fíjense que bajó un poquito el tamaño. ¿Sí se dieron cuenta acá? Vamos a ver en ejecución cómo se ven. Bueno, no tiene tanta pérdida, ¿sí? Entonces eso nos ayuda. Yo les recomiendo que cuando tengan todas sus imágenes del juego, empiecen a optimizar. No dejen para optimizar. Bueno, eso al final lo optimizamos. Pero que cuando ustedes dicen al final lo optimizamos, puede ser que se pierda la calidad del juego, ¿sí? Y ustedes tengan que mejorarlas. Mejor vayan haciéndolo paso a paso, ¿sí? Ciclo a ciclo. No se desboquen por terminar el juego rápido. Hagan algo calidoso, ¿vale? Bien. Por ejemplo, miremos acá. Digamos, a ver, digamos que tenemos a Mario Bros. Listo. Mira, tenemos a ese amiguito por acá. Está transparente, está chévere. Le voy a dar clic derecho, le voy a dar guardar imagen. Está como PNG, te lo doy guardar, lo voy a mostrar en carpeta y vengo, señor, venga para acá y póngase acá. Fíjese que él me quedó, dice que tiene 1024 por 248. Sí, claro, sí se puede. Entonces voy a decir que es un image. Digamos que lo voy a ubicar por acá. Entonces, si yo trato de hacer esto acá, no me va a dejar, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle, venga, hágame el favor y conviértalo a un spray. Le voy a aplicar. Mire, solo las texturas con no sé qué, pueden utilizar. O sea, yo no puedo optimizar el sprite 2D. Las texturas sí. Entonces, ahora sí vengo acá y selecciono. Y ahí está Mario parado. Pero si ustedes se dan cuenta, parece desproporcionado. Si yo quiero que ese Mario tenga el tamaño original, acá en la opción dice que me seleccione el tamaño nativo. Y véalo, ahí está grandote. ¿Qué tengo que hacer? Reducirlo. ¿Sí? Entonces le doy clic acá y empiezo a reducirlo. Fíjense que se está reduciendo de manera desproporcionada. Para poderlo reducir proporcional, oprimo Shift. Pero ojo, un truquito. No vayan a oprimir Shift y darle acá, porque a veces no funciona. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta. Entonces por acá, ya le digo acá, venga, se movió, vuelvo a tomarlo y póngalo en el centro. Mira, acá lo cogí. Listo. Acá lo puedo poner por acá. Y lo puedo poner por acá. Ya mira, ahí está mi Mario paradito. Hasta combina con el escenario. ¿Sí? Pero fíjense lo siguiente, pónganle cuidado a lo siguiente. Si yo cambio la resolución acá, pillan acá, Mario se va a encoger, o sea, el espacio se va a encoger con respecto a él. La posición no va a ser la original. Miren acá. ¿Sí ven dónde está él? Acá. Y acá, cuando lo cambio, miren dónde sube. Entonces hay que hacer que eso se conserve. ¿Y cómo se hace eso? Con los puntos de anclaje. Vamos a mirar dónde está el punto de anclaje de este señor. Acá, mírelo acá, en el centro. Si yo quiero que este señor tenga, entonces le digo, venga, yo quiero que su punto de anclaje sea este ladito. Vamos a mirar. Entonces acá, Shift Alt, y lo pongo acá. Se pone acá arribita y vuelvo y lo cuadro por acá. Vamos a ver qué cara me pone. ¿Sí? Entonces yo puedo cambiarlo acá. De todas maneras lo sigue modificando un poco, pero ya no es tanto. Entonces dice, bueno, entonces no me sirvió acá. Probemos a ver colocándolo en la esquina, pasados en la esquina, ¿sí? Donde mejor se ajuste. A ver. Véalo, ahí está. Si se dieron cuenta que se mantiene la ubicación donde yo... ¿Por qué? Porque yo le dije que el punto de referencia a él fuera la esquina inferior. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta la posición de su personaje o de su elemento. Y algo bastante interesante que yo les recomiendo es que el diseño lo hagan en 4:3. ¿Sí? Es mejor. ¿Por qué? Porque ya a partir de 4:3 todo se ajusta. Si ustedes lo hacen en Free Aspect, meten las de caminar. Porque es que el Free Aspect no va a tener referencia de nada. Y cuando ustedes cambien de resolución, eso se les va a formar un sancocho. Entonces, pilas con eso. Entonces, les aconsejo que trabajen en 4:3. Recuerden que el aspect ratio 4:3, si ustedes lo buscan ahí en internet, busquen aspect ratio 4:2.3, le va a decir qué resoluciones soporta. Y creo que alcanza a llegar a 1920. Si quieren, hagan la consulta.